Despéjese de toda distracción y abra su corazón para lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta noche y quiere depositar en cada una de nuestras vidas. Creo que vamos a hablar un tema necesario y muy importante en estos tiempos para Gloria a Dios. la vida del cristiano. Así que le voy a dar el espacio a mi hermano, al ministro Ramón, que se presente y comenzamos, ¿verdad?, con la temática en esta noche. Dios te Bueno, bendiga. amén, amén. Dios les bendiga más. Bendiciones a todos, todas, donde quiera que se encuentren. Muchas bendiciones de parte de Dios, en el nombre de Jesús. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, sobre todo con Marlon Santos, que es santo dos veces. Santo, santo. Gloria a Dios. Y para mí también es un privilegio. El Padre me permite de compartir con tanta gente hermosa, tantas personas de diferentes lenguas, idiomas, países, naciones. Hay mucha gente que ya viajó porque el Señor le prometió que iban a ir a ciertos lugares del mundo y ya a través de estos canales, de estas opciones, ya están yendo. Hay gente que Dios le prometió venir a Dominicana y ya por supuesto me están viendo aquí, están viendo gente dominicana, ya están viajando para este lugar. Saludos mi gente Amén. en esta preciosa noche, con mucho gusto y con mucha humildad para ustedes, en el nombre de Jesús, desde Santo Domingo, República Dominicana. Gracias a mi hermano Marlon también. Gracias Marlon por este privilegio. Amén, mi hermano. El privilegio es de nosotros tenerte aquí en esta noche. Así que mi respeto para ti, mi hermano, un abrazo y que el Señor nos permita fluir de una manera especial en esta noche. Sé que hay vidas con mucha necesidad conectada que a través de la palabra que el Padre va a poner en nuestra boca serán bendecidos. Así que, ¿qué te parece, mi hermano, si ya comenzamos con la temática en esta noche? Claro que sí. Bueno, en esta noche nosotros vamos a hablar sobre un tema que no muchas personas entienden como que es un tema muy, muy bueno, sino que hay personas como que no le dan el valor que ese tema tiene. Y nosotros vamos a hablar de la liberación en esta noche. Tópicos de la liberación, por qué liberarse, si es bíblico la liberación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no se mueva de ahí porque vamos a avanzar en esto. Y yo quiero comenzar hablando, o quiero primero orar, Marlon, si me lo permite. Por supuesto, varón. Voy a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús, te presentamos esta reunión. Señor, al igual que como estuviste en Caná de Galilea, y allí fue imprescindible tu presencia, de igual forma tu presencia es imprescindible en este lugar. Tú eres el Dios de la sabiduría, del entendimiento y la capacidad. Tú eres el que hace las cosas, mi Señor. Por eso te presento lo que vamos a hacer. Abre el entendimiento de cada persona en esta noche y permite que los neumas se puedan abrir, permite que nuestra Neshama, nuestra Raf, todo lo que tiene que ver, Padre, con nuestro entendimiento, tú lo abres en el nombre de Jesucristo. Y las oposiciones que quisieran intervenir, interferencia en los aires, no pueden, porque en esta noche tú tienes total control, como de costumbre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Bueno, nosotros vamos a hablar, como dije al principio, de liberación. Y queremos mencionarle a la gente que en primera instancia, la palabra liberación tiene que ver con una palabra que el Señor nos ha indicado. Estamos hablando de que la Biblia es la que muestra la liberación en primer turno, en primer lugar y en primera directriz. Por ejemplo, ¿qué es liberación? Nosotros conocemos como liberación a lo que la Biblia llama. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 16, que si alguna persona es atada, ligada, encadenada, esclavizada por algo o por alguien, es esclavo de quien lo esclavizó o de quien lo ató o de quien lo encadenó o lo ligó. Entonces Pablo, que es el escritor de Romanos, dice que si uno es esclavo de la justicia o de la obediencia, lo hará para justicia.
pero si es esclavo, entonces de la muerte será para muerte. Nosotros entendemos que la liberación es el pan de los hijos, pero la gente, mucha gente en muchas iglesias no comprenden esta parte, Marlon, porque dicen que ya Jesucristo, según el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, ya nos ha liberado, porque Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, la pregunta del millón es, si en verdad ese texto se cumple en cada uno de los cristianos, ¿por qué hay tantos cristianos atados? ¿Y por qué hay tantos cristianos que necesitan liberación? Porque hay tanta gente que necesita que se ore por ellos, no por finanza, no necesariamente por el matrimonio, no necesariamente por salud, sino porque sienten ataduras en sus espíritus, en sus almas, en sus cuerpos espirituales, sienten que están atados por algo y que pelean con algo que no conocen y que no pueden identificar. Y a eso nosotros le estamos llamando, o le llamamos en el área de liberación, hilos de atadura, o hilos que están atados a ciertas personas, llámese cristianos o no cristianos. En esta noche, nosotros empezamos a hablar de este tema, Marlon, porque queremos arrojar luz en el nombre del Señor Jesucristo a mucha gente que desconoce el área de liberación y a mucha gente que ha sido llamada a ser libre y a mucha gente que ya, de hecho, tiene el llamado en su asignación a liberar personas. La Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 18, la Biblia dice en el libro de Lucas 10, 17, 16, 17 y 18, que Jesús comisionó de 2 en 2 a 72. Pero también nos dice que primero envió a 12 seguidos. Dice la Biblia que ellos llegaron y llegaron con gran gozo. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y después dice en el 19, os doy potestad de hollar serpientes, de hollar escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Estoy hablando de todas estas cosas para luego Marlon y yo entrar en materia directamente. ¿Qué pasó allí? Dice que de 72 discípulos mandó Jesús, aparte de 12 que había enviado. Quiere decir que Jesús tenía 72, que es un número simbólico, pero que a la vez eran 72 personas, pero que también tenía 12 aparte. ¿Para qué? Y los mandó a operar dentro del área de liberación. Algunos de ellos llegaron con un gozo, con una alegría, llegaron inspirados, porque cuando ellos reprendían, los demonios se sujetaban y los demonios salían corriendo y los demonios salían de los cuerpos. Ahora bien, ¿por qué Jesús les dice a ellos, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo? A continuación, seguiremos hablando del tema. Adelante, Marlon, que ya hice una introducción para que sigamos hablando. Poderosa introducción, mi hermano, poderosa introducción. Adelante. Seguir la línea, mi hermano, porque hay algo que me llama la atención de la palabra. Tocaste un punto bien necesario y es, ¿verdad? La pregunta es por qué cuando aceptamos al Señor y hacemos la oración, cuando entregamos, decidimos, ¿verdad? Entregar nuestro corazón, ¿por qué seguimos peleando con enfermedades espirituales? Como la lascivia, el adulterio, deseos con vicios, gente que tiene vicios ocultos, hábitos no deseados delante del Señor. Y es que yo creo que lamentablemente se ha sacado de contexto la palabra. Por ejemplo, un texto muy mal usado es el texto que dice que de modo que aquel que viene a Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese texto está hablando del espíritu. Son hechas nuevas en el espíritu. Entonces ese texto es un texto muy mal usado, que no brinda un recurso para ayudarnos, sino que cuando se saca de contexto, lamentablemente lo que hace es debilitarnos en el conocimiento. Y hay personas que en vez de pedir ayuda, retienen
sus enfermedades espirituales y por ende los demonios todavía tienen legalidad sobre él. Hay algo que quiero decir en esta hora, muy importante. Cuando la Biblia dice, amado, deseo que prosperen en todas las cosas en su salud, así como prosperan vuestras almas. Esa palabra prosperar, mi hermano, ¿sabes qué significa en el original? Significa ayudar en el camino. Aleluya. Ayudar en el camino. Y eso es algo que nosotros queremos que usted entienda como cristiano. No debe uno, me impacta, mi hermano, la introducción que diste y me encantó porque esto es algo que quisiera añadir aquí. La liberación no es una vergüenza, es algo hermoso. Nosotros lo vemos como algo muy, no, que si es hermoso que el poder de Dios liberte una mentalidad, que Dios cambie tu mentalidad, que Dios cambie tus malos hábitos, que Dios cambie, que quebrante las ataduras que nosotros, con las que nosotros venimos a los caminos del Señor. No debe de ser una vergüenza la liberación, debe de ser una vergüenza retener el demonio, eso sí debe ser una vergüenza. Y por eso que esta noche, desarrollando este tema que sé que va a ser de bendición, mi hermano, y ahora te voy a soltar con, esto es una frase que nosotros decimos, no sé si se usa en República Dominicana, pero te voy a soltar con una papa caliente. Pero mira, es necesario entender que prosperar, está diciendo el Señor, ayudar en el camino. Lo que Dios te está diciendo es, hijo mío, yo entiendo que vienes a mis pies, pero que todavía estás peleando con ciertas cosas, pero Dios lo que te está diciendo es, mi ayuda, lema sanda kima, mi ayuda sigue contigo. Lo que Dios te está diciendo es, hijo mío, a mí no se me olvida que tú eres polvo. Y como no se me olvida que tú eres polvo, mi mano estará contigo. Y cada vez que caigas, te voy a levantar. Hay que entender, hermano, que hay gente que se cae. Algunos caen más que otros, otros son más débiles que otros, otros vienen con ataduras más fuertes. Lo importante aquí es que para Dios no hay nada imposible, pero Dios requiere que sus hijos tengan un entendimiento de la vida que están teniendo en cuanto al mundo espiritual. Otra cosa que me impacta, mi hermano, cuando vamos al original y vemos que la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa palabra devorar significa tragar por completo. Tragar por completo. Quiere decir que la naturaleza de los demonios no es dominar un área de tu vida. La naturaleza de los demonios es tratar de manipular todas las áreas de tu vida. Bendito Dios. Y ahora quiero entrar en la parte, Ramón, que yo considero, mira, mi hermano, yo tengo una manera de dirigirme como cristiano y es que yo respeto la postura de cada persona. Algunos tienen unas opiniones teológicas, otros tienen otra. Yo me manejo de una manera que yo respeto la opinión de otra persona. Pero uno de los temas más controversiales, ¿puede estar un cristiano endemoniado? Ok, vamos entonces a entrar en materia. Es caliente que te quería soltar y después quisiera añadir algo tocante a ese tema. Así que adelante, varón de Dios. Ok, existen los demonios, sí. Hubo una corriente que entró hace muchos años y esa corriente trató de sacar de la Biblia y sacar del contexto histórico y del contexto cultural la palabra demonios. Cuando vamos a los semi-originales, a las cosas que están más cercanas a los originales, vemos como por ejemplo el hebreo Leningrado, que nos habla de que la palabra demonio no aparece en el libro de los, en el hebreo, pero sí aparecen entidades que son espirituales con ciertas cosas de maldad. Por ejemplo, cuando usted va a Ezequiel 28 y va a Isaías 14, se encuentra con el querub o el querubín grande. El querubín grande se le llamaba protector. Ahora, ¿qué protegía el querubín grande? Que si, se supone que si él era protector, era porque estaba protegiendo algo, estaba salvaguardando algo. Él estaba protegiendo al igual que otro querubín, porque hay algo que mucha gente no entiende, y es un dato que se lo dan a uno cuando tú estudias un doctorado en teología, te dan esta parte, y yo a ustedes se la voy a decir en esta noche en el nombre del Señor. Frente al querub grande había otro querubín. Por eso ustedes ven que en la entrada de Edén, o de Eden, como se dice en hebreo, Eden, en la entrada de Eden se pusieron dos querubines de frente. De igual forma en el arca se pusieron dos querubines de frente.
porque eran dos querubines de frente que simplemente se miraban uno al otro. Y cuando ellos se miraban, simplemente con la mirada que uno al otro se daba, guardaban y protegían los códigos de la raza humana, salvaguardaban todo lo que tenía que ver con los códigos humanos. Por eso es que cuando ustedes se van a lo profundo del mundo de las entidades demoníacas, se dan cuenta que hay espíritus que obstruyen la vida de ciertas personas y hay personas que fracasan en la vida y no entienden por qué fracasaron si iban tan bien. No entienden por qué fallaron si las cosas le estaban pasando tan bien. Y eso es porque de una forma determinada los sabios llegaron a entender que los espíritus, demonios, chedim, diablos, Satanás, espíritus inmundos, pueden tener la capacidad de mirar de 40 a 80 años del futuro de un ser humano. Hey, escriban eso, de 40 a 80 años del futuro de un ser humano. Ramón, Marlon, explícame eso. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, por eso ustedes ven que cuando una persona tiene un plan para un tiempo determinado, siempre surgen oposiciones porque los espíritus saben que va a pasar algo y ellos se adelantan para que tú no recibas lo que ya está listo para ti, Leiva. Alaba. Por eso hay gente que dicen, yo no entiendo por qué yo tenía tales planificaciones. Yo no entiendo por qué yo tenía tales cosas, pero de repente todo se me nubló, todo se me opuso. Obviamente hay gente que cuando estaban haciendo, porque fíjese esto, toda persona que se le conoció código en el mundo espiritual, todo ser humano entró por una puerta. Hay 12 puertas. De esas 12 puertas están en la Biblia. Cada ser humano, cada alma entró por una de esas puertas. Obligatoriamente tiene que entrar. Al entrar por una de esas puertas, hay un espíritu que se llama espíritu asignado o demonio de espíritu familiar que se le asigna a esa persona y esa persona inmediatamente entra por esa puerta. Ese espíritu está asignado para que cuando caiga al vientre de su madre, cuando ya esté creciendo, cuando ya nazca, se le ha asignado en el mundo espiritual qué se va a hacer con ese ser humano, quién lo va a atacar, de qué va a sufrir, qué enfermedad le van a enviar, qué espíritus le van a poner detrás, qué maldiciones le van a enviar detrás. Por eso hay gente que desde el vientre fueron atacados, porque su mamá veía culebra, escuchaba una voz que le decía abórtalo, escuchaba a alguien que le decía tú no puedes parir ese niño, tú no puedes concebir esa niña, porque tú vienes con un propósito definido, pero el espíritu inmundo que te vio entrar por la puerta fue asignado para que tú no puedas resolver, recibir, ampliar, avanzar, sino que te detengas. Yo no sé, yo estoy hablando con alguien esta noche, siento presencia de Dios, porque siento que hay alguien ahí que el Espíritu de Dios le está diciendo a ti que trataron de abortarte, es porque algo vio ese demonio en ti y te atacó desde tu niñez para que tú no pudiese nacer. Oh, gloria a Dios. Ay, santo. Aleluya. Nosotros en el área de liberación hemos visto personas atadas desde la niñez. Y cuando hablo desde la niñez, me refiero a que desde que un niño cumple de 1 año a 5 años, hay un tipo de espíritu que le ataca. Pero cuando cumple de 5 a 7, hay otro tipo de espíritu que le ataca. Pero cuando es de 7 hasta 13, hay otro espíritu que le ataca. ¿Por qué? Porque en su diseño hay factores que influyen y hay cambios que se van a diversificar. Entonces, esos espíritus tienen que atacarlo cada 2 años, cada 3 años. Por eso ustedes vieron que Jesús de Nazaret recibió un manto profético y lo recibió no fue a los 12 años, lo recibió a los 13. Lo que pasa es que se le agregó, se le quitó 1 año porque el número 12 es 12 años de gobierno o número de gobierno, pero el 13 es la mitad del nombre divino. Es la mitad del nombre del creador. Entonces, querían quitar el nombre del creador sobre Yeshua. Aleluya. Querían quitar el nombre del creador sobre Jesús y por eso pusieron 12
y no agregaron 13. Entonces, hay gente que empieza a recibir batalla desde el vientre, pero hay otros que empiezan a recibir desde un año. Por eso ustedes ven que hay niños que para cumplir el año le llegan guerras fuertes. El niño no se da cuenta porque se le quita el conocimiento a ese bebé para que él no entienda a qué vino hasta que no crezca. Pero mientras él está bebé, se está tratando de 1 a 3 años, de 1 a 5, para que no se desarrolle. Por eso los niños, sobre todo cuando tienen 1 año, usted los ve que tienen que empezar a caminar antes del año, pero muchos no caminan, alaba. Muchos no hablan, algunos se quedan como mudos, algunos se enferman muy a menudo, algunos comienzan a sentir que no pueden respirar. Hay madres que no pueden dormir durante la noche porque ese niño o esa niña sale llorando, despavorido, y entonces la mamá dice, ¿pero por qué? ¿Qué le pasa? Pero así mismo, cuando ya tienen de 1 año para adelante que caminan, los niños hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque de 1 hasta 5 el ataque es muy severo. ¿Por qué hasta 5? Porque los hebreos, el número 5 lo usaban como un número de independencia espiritual. Ramón, explícanos. Cuando el niño tenía 5 años, debía haber leído la Torá 2 veces, repetir la Torá 2 veces y conocer la Torá a partir de los 5 años. Cuando el niño tiene 5 años, se le desarrolla un 80 a un 85% de su cerebro. Quiere decir que en el lóbulo frontal derecho, donde está Dios, el diablo quiere quitar de 1 hasta 5 lo que es el nombre divino, pero de 1 hasta 5 es que se le encaje el nombre del creador a los niños. Digo, subiendo. Cuando ya tú tienes 13, como en el caso del maestro, tú entres en una etapa de adolescencia. Y en esta etapa de adolescencia, tú tienes un tipo de guerra más fuerte. Atención a los que tienen hijos. Por eso cuando llegan a 13, hay un cambio en la vida del ser humano, en la vida de ese niño. Empieza el área de la masturbación. Algunos empiezan un poquito más temprano, pero ahí se enciende más. Empieza el área de la fornicación. Empiezan algunos desarrollos de ciertas madurez en el cuerpo, pero también mental y de algunas cosas. Cuando ya el niño pasa 2 años hasta 15, entonces una de las etapas más fuertes, porque ahí se va formando el nuevo ser, ya sea que sea una mujer o ya sea que sea un hombre, se va formando. Por eso los 15 años casi siempre se le celebra a la persona, porque el número 15 tiene que ver con la tercera parte de la división del alma. ¿Cómo así? Explícame, Ramón. El alma se divide en 5, pero a la vez se divide en 45 partes y la número 15 es una parte de ella. Cuando el muchacho o la muchacha tiene 15, hay una celebración, pero el mundo espiritual sabe que hay un mayor entendimiento. Cuando llega a 20, entonces se le entregan cosas porque se considera mayor de edad, entre 20 y 30 años. Ahora bien, ¿por qué ustedes notan que hay jovencitos, hay jovencitas que se corrompen de los 13 a los 21? Porque hay un espíritu que es enviado desde ese tiempo para que se corrompa con carnalidad, con calle, con bebida, con mujeres, con hombres, con prostitución, con cosas malignas, y ahí empieza la batalla. Y tú me dirías, varón, ¿cómo una persona, como un niño de 12, de 13 años, de 10 puede estar endemoniado? Cuando yo estaba en el área de liberación orando directamente por los niños, con mi hermano Olve Gualdarramo, el apóstol, nosotros llegamos a orar por niños y había niños que caían endemoniados. Pero recuerdo que nos llevaron una jovencita que tenía aproximadamente de 13 a 15 años. Y yo recuerdo que cuando estoy orando por ella, Marlon, y mis hermanos y mis hermanas que me miran, cuando estoy orando por ella, yo le estoy diciendo al espíritu que está en ella, ¿cómo te llamas? Porque el problema de la guerra espiritual es que mucha gente no sabe lo que está reprendiendo. Mucha gente se convierte, te reprendo diablo, te reprendo demonio, pero tú no sabes qué tipo de espíritu es que te está atacando. Tú tienes que ir específicamente al tipo de espíritu que te está atacando. Yo estaba buscando qué tipo de demonio
o de espíritu era que estaba atacando a la niña. Y de repente, aleluya, ella cuando está como que no quiere que yo le ore, o el demonio, uno de los demonios, porque tenía más de uno, le digo, espíritu de depresión. Y cuando le digo espíritu de depresión, como que se mueve un poquito. Pero cuando le dije espíritu de suicidio, suéltala, se manifestó. Se manifestó porque mencioné el nombre del espíritu base que había allí. El espíritu base que había allí no era depresión. ¿Puede tener una persona más de un espíritu? Sí. Puede tener uno base y el resto están encima de esa base. El espíritu base allí o el demonio base era suicidio. Y cuando le dije espíritu de suicidio, suéltala, inmediatamente gritó no y se manifestó con otra voz. No era la voz de la niña, sino la voz de ese espíritu. Y le preguntamos, ¿por qué entraste a ese cuerpo? Le pregunté, ¿por qué estás ahí? Mucha gente dice, bueno, tú no debes preguntarle a los espíritus. Sí, hay momentos que hay que preguntarle, porque hay momentos que tú quieres saber y tienes que saber por el área que entraron. Si entraron por una ventana, si entraron por una brecha, si entraron por una puerta o si entraron por una endija. Entonces yo quería saber por dónde entró. ¿Y sabe lo que me dijo? Yo entré por vía de su aparato electrónico. Entré por vía de su celular. La niña veía pornografía. Atención con eso, mi gente, ¿eh? Mucho cuidado. La niña veía pornografía. La niña con esa edad que tenía ya veía pornografía y esa pornografía la llevó a sentir depresión. Sí, así mismo, el cuidado de lo que uno ve. Y eso que la llevó a la depresión, después la llevó a tener tristeza profunda. Y eso que la llevó a tener tristeza profunda, la llevó al suicidio. Y ya ella no le daba valor a su vida, no le importaba vivir o morir. Y quería autodestruirse, automatarse, porque dentro de lo que tiene que ver con lo que ella observaba, entró por una de las puertas principales del alma que se llaman los ojos. Los ojos son las ventanas del alma. Hay gente que abre puertas por las ventanas, pero hay gente que abre puertas por la puerta de la boca, que significa que abren por la boca y otros abren por los ojos. Ella abrió por los ojos. Y cuando entraron esos espíritus, que le dijimos, espíritu de suicidio, suéltala, ella cayó revolcándose al suelo. Y al momento, cuando le reprendimos depresión, tristeza, suicidio y ese espíritu laxívico de pornografía, la niña se levantó y fue libre. Nos ha pasado con muchas personas que han venido con esa situación. ¿Y a qué se debe? A que usted tiene que conocer la raíz de por qué entró ese demonio, de por qué entró ese espíritu a su vida. ¿Por dónde entró? Tiene que saber si entró por los ojos, si entró por la boca, si entró por los oídos, si entró por la nariz. Ramón, ¿y por la nariz entran? Sí, entran por la nariz porque el Eterno sopló aliento de vida, neuma, neshama, ¿por dónde? Por la nariz. Y se convirtió el hombre en un ser viviente, lo que significa que por la nariz entran los espíritus de muerte igual que por la boca. ¿Alguna pregunta, Marlon, para continuar? Bien, Marlon, fluye, fluye, poderoso. Ok. Entonces, después que ellos vieron los códigos y pudieron ver no todos los códigos de la raza humana, sino la mayoría de los códigos de la raza humana. Porque si hubiesen visto todos los códigos, hay humanos que no tuviéramos tanto éxito como tenemos, porque hubiese una lucha muy fuerte de oposición. No me creen. No sé si ustedes fueron creyentes desde niños, pero yo que no fui creyente desde niño, sino que me convertí siendo ya un joven, yo llegué a donde los brujos. Yo nunca fui brujo, nunca fui hechicero, que son diferentes el brujo y el hechicero. Nunca fui nada de eso, pero llegué a ir. ¿Por qué? Porque mi mamá estaba gravemente enferma y yo fui donde una hechicera, donde una bruja. Cuando fui donde ella,
aquella bruja tenía un turbante puesto en su cabeza, entiéndase, un paño, algo acá en su cabeza. Y cuando yo llegué, ella tenía un tabaco en su boca. Y entonces ella me preguntó, ¿qué buscas aquí? Y yo le dije, yo vine para saber cómo sanamos a mi mamá, cómo la curamos. Y ella me preguntó, ¿qué tiene tu madre? Entonces yo le dije, mi mamá está enferma, se la llevaron a San Juan, una provincia de aquí. Y ella comenzó a leer la taza, la carta, la bola de cristal. Y yo tenía como un poco de temor. Pero ella en un momento determinado me dijo, mira qué es lo que pasa. Tu mamá tiene unos espíritus que le llaman muertos y que le llaman seres. Yo no sé si alguno de ustedes en algún momento le llegaron a decir que ustedes tenían como seres o que tenían muertos detrás, etcétera, etcétera. Cuando ella me dijo que tenía muertos detrás, que mi familia tenía muertos, yo me asusté porque yo dije, ¿cómo que tenemos muertos detrás? Pero me impresioné, pero no le dije nada. Y ella me dijo, mira, tu mamá está enferma, pero ella tiene a San Santiago y tiene a otro espíritu que le llaman San Miguel, y nosotros le vamos a enviar 3 toques en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga con lo que me confundió, Leiva. Escuchen bien, Mayra. Escuchen bien, Elizabeth, mi gente querida, toda mi gente. Óigame cómo me confundió. Me dijo, los 3 toques que vamos a dar para que tu mamá se sane, se lo vamos a dar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando me dijo así, aleluya, yo que no conocía de Dios, pero que sabía que había Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo me confundí y dije, pero esta mujer trabaja con Dios. Esta mujer tiene, sí, esto es de Dios, vamos a hacerlo. Y entonces dije, ok. Y ella me dijo, damos los 3 toques, 1, 2 y 3. Y dijimos así. Cuando de repente mi mamá viene de allá y mi mamá viene supuestamente sana, pero mi mamá nunca estuvo enferma. ¿Por qué? Porque mi mamá no tenía presión alta, mi mamá no tenía diabetes, mi mamá no tenía ninguna enfermedad incurable, mi mamá no tenía ninguna condición, le hacían rayos X, le hacían sonografía, tomografía, le tiraban placas, como decimos acá, no le encontraban nada, y yo nunca me di cuenta hasta que no me convierto que mi mamá lo que tenía era algo espiritual que se había metido a su alma y que al meterse a su alma la tenía atada y que esa atadura se revolucionaba y se manifestaba en su cuerpo. Cuando mi mamá, que no conocía tampoco al Señor, no entendía la razón de por qué los médicos le decían, doña Adela, usted no tiene nada, pero que me duele aquí, pero que me duele acá, pero que me duele el cuello, que me duele la espalda. Una de las características, y escuche bien esto y anótelo, una de las características de que te están lanzando brujería es esa molestia en la espalda y en el cuello sin ninguna razón. Tú no tienes problema de espalda, de cervix, tú no tienes problema de riñones ni pulmones, tú no tienes problema de cervical. Si te duele constantemente acá y sientes ese peso en el cuello, hay espíritus de brujería que te están enviando, hay enviaciones que te están enviando para que tú te doblegues, porque la montura de los demonios está en el cuello y del cuello está la cabeza. Y hay gente que le envían. Y usted me diría, pero bueno, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Sí, a los cristianos le envían. A los cristianos tienen preparados brujos, hechiceros, satanistas, magos, sortílegos, adivinos, para que le envíen hechicería mediante el nombre de esos creyentes. ¿Y cómo trabajan estos brujos? Trabajan con 2 cosas principales, con sangre y con algo interior. Por ejemplo, si tú eres una persona que en algún momento pudieron tomar una ropa interior tuya, o pudieron tomar alguna camisa, o pudieron tomar un pedazo de tu ropa, o pudieron tomar una gota de tu sangre, ya sea en un laboratorio. Escuche esto, que hay mucha gente que no dice eso, en laboratorio. A veces te sacan sangre y con eso experimentan. Con eso se practica, porque hay laboratorios, hay clínicas, hay hospitales donde los principales son satanistas, los que gobiernan, los que dirigen son satanistas y están al servicio de Satanás. Para cuando alguien se está muriendo, ellos no permitir que evangélicos lleguen, que cristianos lleguen, que aleluya lleguen y le prediquen para que no se conviertan. Hay gente que están ahí metidos y es para hacer ese trabajo. Cuando mi mamá se convierte, entonces nos dimos cuenta
que tuvimos que ministrarle liberación. ¿Y por qué? Si ella se convirtió a Cristo, porque mi mamá estaba atada por malicia del pasado. ¿Cómo así? Mi mamá adoraba imágenes en un tiempo. Mi mamá fue idólatra. Mi mamá llegó a beber resguardo o aseguranza. Los que no entienden eso me lo pueden escribir. Y todo aquel que en algún momento bebió resguardo, bebió alguna aseguranza, tiene que ser liberado, tiene que ser ministrado por liberación, porque usted lo que se tragó fue un espíritu vivo que está en su cuerpo, y las cualidades de un espíritu vivo que está en su cuerpo es a través de una aseguranza o uno de esas cosas, de un resguardo, se le mueve en tres partes principales. Número uno, se le mueve entre el cuello y el brazo. Hay gente que le hace así, resguardo, aseguranza. Aseguranza, escriba a alguien el que pueda decir una palabra más clara. El resguardo se le llama aseguranza en México, en Colombia, en algunos países de Centro y Suramérica. Creo que en Cuba lo conocen como resguardo también. Entonces, resguardo es una bebida que mucha gente se tomó con papeles de la Biblia, que lo hicieron con algunas cosas. Ni siquiera voy a decir con qué se hace, no sea que tengamos a alguien que verdad, que después vea esto y aprenda a hacerlo. Y no queremos, verdad, que una gente aprenda. Es una toma, correcto. Entonces, esa toma se hacía con varias cosas y varios brebajes o tipo de hierbas. Entonces, se encomendaba un espíritu. Al encomendarse ese espíritu, las personas que se lo toman para que no le entre balas, para que la policía no lo vea, para desaparecer en algún momento, ¿verdad? Para tener para escabullirse fácil de los lugares, para volverse como invisible ante personas, para conquistar mujeres. Hay gente que se lo toman para conquistar mujeres, hombres, y mujeres que se lo toman para conquistar hombres, para que los hombres la miren bella, mujeres que no son despampanantes, pero los hombres la ven, wow, y esta mujer, ¿y qué es lo que tiene esta mujer? Porque tienen resguardo tragado, y con los resguardos se le introduce también metrezas al mismo tiempo, o espíritus que son incubo o subcubo, o sea, arriba o adentro o abajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona ha tomado eso, hay que ministrarle liberación, porque las tres partes principales donde se le mueve es en la parte del cuello, entre el brazo y el cuello, que parece que es una arteria, acá vibrándole. La otra parte que se le mueve es en el estómago. Hay gente que le vibra el estómago y no es porque ellos tienen enfermedad gástrica ni úlceras. Y la otra parte es la pierna, una de las dos piernas, pierna derecha o pierna izquierda, le camina y le vibra. Y ese tipo de gente, incluso para morir, hay que darle, antes le daban agua de 7 tipos de tinajas o de vasijas para que la persona pudiese morir, porque era un pacto que se hacía al tragarse eso. Entonces, si tú en algún momento visitaste un brujo, visitaste un hechicero, te dio a beber una toma y tú sabes que te la tomaste, te la bebiste, valga la redundancia, tú tienes que ser ministrado por liberación, porque ese resguardo es una parte que está en ti y eso te ata y tiene cierto tipo de autoridad en ti. Y a veces tú no sabes de dónde viene la lucha, el origen de la batalla que tú tienes, el origen de la guerra espiritual que tú tienes, el origen de que tú vives enferma siempre, vives con problemas todo el tiempo, que todo el tiempo te duele la espalda sin tener problema en la cervical ni en la parte lumbar, que todo el tiempo tiene un problema en tu estómago, que todo el tiempo te sientes los órganos del cuerpo enfermo, pero que no están. Entonces, tienes que ir para que te ore alguien que ministre liberación. Señores, la liberación es el pan de los hijos. Y una cosa que les voy a decir es, los demonios no tan solo le dan bebida, no tan solo le dan resguardo o aseguranza, no tan solo le dan toma a la gente a través de los brujos o los hechiceros, se lo dan en sueño también. Si algún espíritu te dio algo a beber o te dio algo a comer, tienes que orar por liberación. Tienes que orar, ir a un lugar que te ministre liberación. Y tú me preguntas, tú me dirías, varón, ¿y si no encuentro a nadie? Bueno, hay algo que se llama
autoliberación. Y esa parte es muy importante porque yo sé que hay gente que no tienen alguien que pueda hacerlo. De hecho, la mayoría de las iglesias en Estados Unidos, en muchos lugares de Centro y Sudamérica, no creen en esto. Se lo digo yo, que Dios me ha permitido estar en Centro y Sudamérica. No creen en esto. No. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no, que eso no existe. Ellos dicen, no, eso no existe. Para nosotros, eso no. Sin embargo, eso sí existe porque eso es real. Entonces, la autoliberación, ¿cómo la hago, Ramón? Lo primero que la Biblia dice es que tú tienes que reconocer. Cuando tú reconoces tus faltas, tus fallas, la Biblia dice, el que reconoce, se humilla y se aparta, alcanza misericordia. Aleluya. ¿Alguien está conmigo? Levante la mano. Número 2. Una vez tú confiesas, reconoces y te apartas, te arrepientes. El arrepentimiento tiene que ver con tu decir, no voy a practicar lo que yo estaba practicando. Porque si tú continúas practicándolo, entonces hay una legalidad que está en ti que definitivamente tener que los espíritus sigan teniendo acceso a ti. Número 3, una vez tú te arrepientes porque ya confesaste, reconociste, tienes que mantener tu estado espiritual de una forma que pueda mantener la unción, la presencia y la bendición de Dios sobre tu vida. ¿Cómo lo hago, Ramón? Número 1, obediencia. Número 2, fidelidad. Número 3, oración. Número 4, ayuno. Número 5, silicio si es necesario. Si usted no sabe lo que es silicio, escríbame ahí que yo le voy a indicar lo que es silicio. Pero es difícil que no lo sepa. Número 6, no vaya al lugar donde usted iba antes, porque allí vive el espíritu de su pasado. Y usted no puede estar ligado al espíritu de su pasado, porque el espíritu de su pasado está exactamente en el lugar donde usted estaba antes. Si usted sabe que usted era una persona que estaba atada por la pornografía y usted se apartó, se liberó, se arrepintió, usted está ayunando, usted está orando, suelte las páginas o los links que tienen que ver con cosas de esas. Corra de ese lugar. Corra de ese lugar, corra. Si el problema suyo era la masturbación, entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Como ya usted hizo todas estas cosas, lo que tiene que hacer es, cuando va al baño y siente cualquier cosa, si es necesario, báñese rapidito, no le dé lugar a eso, séquese, corra y póngase su ropa y no se mantenga solo la mayor parte del tiempo si no es necesario. Si tiene que salir a orar, salga y ore en otro lugar. Número 4 o 5. Si usted está atado por la mentira, usted tiene que desligarse de la mentira porque le va a llegar la tentación de mentir. Pero tiene que desligarse de la mentira. Si el ciclo repetitivo suyo era que usted lo que estaba era adulterando en algún momento, suelte también y trate de no continuar en eso. Suelte lo que haya que soltar. Si alguien le da problema a nivel del teléfono, a nivel del WhatsApp, a nivel del Facebook, a nivel de cosas, anule todo lo que le puede dar problemas, porque usted sabe muy bien que eso lo va a llevar nueva vez a usted a hacer lo que usted estaba haciendo. Y ese espíritu va a ser más fuerte en su vida. Señores, vamos a continuar con esto. He visto algunas personas saliendo, tal vez no les guste el tema, pero bueno, gloria a Dios por los que están aquí. Bendito el nombre del Señor. Tenemos un caso también que tiene que ver con el área de liberación. ¿Qué es lo que tiene que ver con el área de liberación? Mucha gente no entiende que cuando te liberas, tú tienes el poder de también liberar a otros. Ahora bien, ¿qué está pasando en ese sentido, mi gente? ¿Cómo que tienes el poder de liberar a otro? ¿Todo el mundo tiene el poder de liberar a una persona? No. ¿Todo el mundo puede echar fuera un demonio? Sí. Usted tiene autoridad para echar fuera un demonio en un momento determinado, pero no todo el mundo está capacitado para liberar personas.
¿Cómo así? ¿Por qué? Porque cuando usted empieza dentro de su asignación la parte de la liberación, usted va a encontrar situaciones económicas, te van a atacar por lo económico. Y no estoy metiendo miedo. Eso es para la gente que tiene esto. No todo el mundo está llamado a esto. Te van a atacar por la economía. Te pueden atacar en el matrimonio, con el esposo o con la esposa. Te pueden atacar con el novio o con la novia. Te pueden atacar dentro de la iglesia. Vas a encontrar gente que te van a rechazar sin causa. Tus jefes se pueden volver contra ti sin causa ninguna. Puedes sentir que la gente en un momento determinado habla mal de ti sin que tú le des razones para hablar. Vas a encontrar gente que se van a poner en tu contra sin tú ni siquiera haberle hecho daño. Y hay gente que van a hacer mención de cosas de ti que tú nunca has hecho eso, y hay otras personas que las van a creer. ¿Qué significa eso, Leiva? ¿Qué significa eso, mi gente? Que cuando tú tienes el llamado al ministerio de liberación o a la asignación de liberación, desde niño tú tienes mucha guerra, desde niña tú tienes mucha batalla, desde niña te persiguen los demonios, desde niña tú los ves, tú los sientes, tú escuchas su voz, ellos te amenazan, ellos te hablan. ¿Por qué? Porque tú tienes la autoridad, el poder, el ministerio de liberar personas. Alabanza al Rey de Gloria en esta noche. A nosotros una vez nos pasó un caso. Llegó un hombre que tenía la barriga bien grande y que este hombre tenía una situación fuerte. Se oró y el hombre de repente la barriga se le bajó. Pero lo que más llamó la atención fue que había un hombre, sí, que había un hombre, había una mujer que tenía un problema de barriga también bien alta, pero no estaba embarazada. Y ella entonces dijo, oren por mí. El apóstol Olve comenzó a orar por ella. Y en varias secciones, en un momento determinado, cuando él terminó de orar por ella, le dijo, ve al baño. Y cuando ella fue al baño, le salió una pequeña culebrita por su parte íntima. Hello. Ay, 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 ay. La gente está así. Y eso es posible. Eso es posible. Sí, eso es posible. Eso se da. Wow, eso se da. Hemos visto gente que le ha salido parte pequeña. Hay gente que lo que ha vomitado es gusanos, y perdónenme la expresión porque hay gente que le va a dar guácala, han vomitado gusanos de dentro. Pero hay otros que han ido con enfermedades casi terminales y cuando se le ha orado es un demonio que tienen en el cuerpo. Es un espíritu que tenían en el cuerpo. El varón me preguntó, ¿y los cristianos pueden estar endemoniados? Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué tipo de cristiano puede estar endemoniado? Porque hay demonios que son exclusivos para cristianos. Dentro de tipos de demonios, hay 12 jerarquías demoníacas que se subdividen en muchos espíritus. Porque déjenme decir una cosa y aclararle a la gente esta noche algo que algunos no conocen. No solo existen demonios, existen entidades que no son demonios. Hay ángeles caídos, hay espíritu en forma de viento, hay espíritu en forma de humo, hay espíritu en forma de gases, hay espíritu en forma de nube, hay espíritu en forma de fuego, hay espíritu en forma... Óigame, hay espíritu de toda clase, hay espíritu en forma de sombra, hay espíritu frío, hay espíritu en forma de calor. Entonces, no todos son demonios, pero la mayoría de los seres humanos, lo que tienen son demonios. ¿Por qué? Porque demonio es la palabra daimon, que es la parte más pequeña del mundo de la oscuridad. Así como la palabra ángel es la parte más pequeña del mundo superior. En el mundo inferior, la parte más pequeña son los demonios. Daimon o demonios en griego. Entonces, de esas subdivisiones que hay un tipo de espíritu o de demonio que se llaman mescrateín, que son uno de los demonios más peligrosos que existen.
Aquí vamos con el detalle. ¿Por qué mescratein? Porque la palabra mescratein significa demonio destructor de órganos. Oh my God. Escucha esto, Marlon. Demonio destructor de órganos. ¿Cómo así? Cada órgano del cuerpo tiene una función, pero hay espíritus que están listos para destruir esos órganos. Se llaman mescratein. Esos mescratein son los que enferman a los cristianos. Ay, papá. Entonces tú me estás diciendo, Ramón, que hay cristianos endemoniados. ¿Se pueden endemoniar? Sí. La gente que tiene órganos enfermos en su interior, escuche esto con atención. La mayoría de las enfermedades de los órganos internos lo provocan un tipo de demonio que se llama mescratein, que significan espíritus que destruyen los órganos. Esto le va a sonar bien fuerte a gente. Porque hay cristianos que tienen problemas en el hígado. Hay cristianos que tienen el hígado dañado, el vaso dañado, páncreas dañado. Hay cristianos que tienen cierto tipo de órganos dañados en su cuerpo. Los mescratein son los que trabajan en esa área. ¿Y por qué? Porque tienen cierto grado de autoridad para entrar. ¿Y cómo entonces entraron? Bueno, la Torá tiene 613 mandamientos, 300 y tantos de ellos son mandatos acerca de comida y los 200 y pico son mandatos acerca de leyes. ¿Qué significa eso? Que hay gente que sus órganos se les enferma por la comida, por lo que ingieren, y los mescratein se meten ahí entonces. Wow. Gente que le está doliendo esto, alaben a Dios que se hagan así. Sí, ustedes ven enfermedades como diabetes, son producidas mayormente por la forma como uno se alimenta. Y la manera como uno se alimenta, entonces los mescratein se mueven. Ustedes ven el cáncer se mueve por un espíritu llamado mescratein. ¿Y qué hacen esos espíritus? Al dañar los órganos, los cristianos que tienen esa clase de enfermedades viven una vida totalmente infeliz, sin alegría, sin contentamiento, una vida sin paz, porque ese espíritu está ahí. Ahora, ¿eso es verdad? Sí, porque hay momentos que uno va y en el área de liberación ora por la gente que tiene un cáncer, que tiene SIDA, que tiene una enfermedad en órganos principales, que hay órganos que están dañados. ¿Y por qué cuando uno reprende espíritu inmundo, suelta el órgano de fulana, suelta el órgano de fulano? ¿Por qué uno lo manda al hospital y las personas son sanadas? Porque tú reprendiste el mescratein que estaba en el órgano. Oh my God, yo siento a Dios en esta noche. Siento a papá en esta noche. Por eso usted tiene que irse directamente al órgano que está afectado. Por eso Yeshua, Jesús de Nazaret, preguntaba, ¿qué tiene? Ay, ay, ay. ¿Dónde le duele? ¿Qué le pasa? Y le preguntaba, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas que yo te haga? Y la gente le decía, que reciba la vista. Entonces Jesús decía, ¡pum!, recibiste el milagro. Porque se le hablaba al órgano. Por eso uno como creyente tiene autoridad sobre los órganos que el Padre nos entregó. Por eso cuando tú sientes un dolor de cabeza, tú te puedes poner la mano aquí y decirle, espíritu que provoca dolor de cabeza, suéltame. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y ¡pum!, se va. ¿Y por qué se va? Porque hay algo que estaba provocando el dolor de cabeza, hay algo que estaba provocando el problema. Los espíritus mescratein son los que provocan infarto, son los que provocan preinfarto, son los que provocan paro cardíaco. Oh my God, estoy declarando algo poderoso para mucha gente. Hay gente que se le sube la presión, se le sube. Y usted se da cuenta que mayormente se le sube. ¿Por qué? Porque tienen problemas no tan solo de trastorno, ni tan solo de algo normal, sino porque hay espíritus que trabajan en la mente, trabajan en la mente de la gente, y detrás de eso
viene la situación en el corazón. Entonces los mescratein entran para provocar preinfarto e infarto en las personas. Ustedes nunca han tenido una experiencia. Yo las he tenido. Yo he tenido experiencias donde los he visto, los he sentido, han llegado cerca. Los que he visto han querido entrar a mi cuerpo, pero el Eterno no se lo ha permitido, yo tampoco, en el nombre de Jesús. Por eso siempre están acechando. Y cuando tú vas y liberas a la persona y tú le dices, espíritu de enfermedad, suelta tal parte, ellos gritan y dicen, no me voy. ¿Y por qué no quieren irse? Porque ellos son los causantes de esa enfermedad. Alguien me pregunta que de dónde saco ese nombre. Lo que pasa es que son investigaciones que se han hecho, mi amado o mi amada, dentro del mundo espiritual. Yo podría revelarle nombres acá que usted tal vez se asombraría, porque en su país, si usted no es dominicano, en su país le llaman de una manera, aquí le llaman de otra. Aquí hay, por ejemplo, Jumbalinjó, aquí está San Santiago, aquí está el Varón del Cementerio, aquí está Naísa, aquí está Metreselí, aquí están espíritus que doblegan, espíritus que están en la parte oscura, espíritus que están en la parte con la luz oscura, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una clase de espíritu, pero si yo voy a Colombia, hay otra clase de espíritu con otros nombres. Si vamos entonces a Estados Unidos, allá hay una gran cantidad de espíritus, porque cada cultura tiene un espíritu diferente y una forma de espíritu diferente. Así que Mescratein son uno de los 4 espíritus que trabajan fuertemente. Voy a terminar casi ya mismo para no cansarle con estos dos, con estos que son muy fuertes. Hay unos que le llaman metresa, espíritu incubo o sucubo, pero estos espíritus tienen otros nombres. Se llaman rujó. Estos espíritus que le llaman rujó, porque la palabra ruj tiene que ver con viento, con flujo. Ruach HaKodesh. Entonces, esos espíritus son en forma de vientos. Ustedes le ven cuerpo, pero en realidad no tienen cuerpo. Ellos toman la forma de un cuerpo porque ellos son un espíritu en forma de viento. ¿Cómo entran esos espíritus? Esos espíritus trabajan, número 1, con los oídos, número 2, trabajan con los ojos y número 3, trabajan con la boca. Trabajan principalmente con esos 3 agentes, oído, boca y ojos. Entran a la vida de la gente mediante lo que ven, lo que oyen y lo que hablan. Por ejemplo, cuando hay personas que no se cuidan la forma de cómo hablan, hacen los mismos cuentos de Pepito, los mismos cuentos que hacían y que hacen los inconversos, se meten esos espíritus por la boca. Y hay gente que no saben que eso se mete por ahí. Cuando miran, por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 5:29, cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo que me está diciendo Jesús allí es que yo puedo mirar 20,000 mujeres. Ahora, dice él, si la miraste para codiciarla, ya tú la tienes en el corazón. Entonces, el problema aquí no es mirarla, el problema aquí es con qué intención tú la miras, porque los ojos tienen una boca y al tener una boca, cuando tú miras, tú puedes hablar con el ojo que tiene la boca. Entonces, ¿qué pasa? En este sentido, entran por ahí y entran entonces por los oídos. Cuando las personas, esos espíritus entran, los atan. ¿Qué parte atan, Ramón? Atan las partes genitales o las partes reproductivas de los humanos. Wow, de los creyentes también, sí, de los cristianos, sobre todo de los cristianos, porque los cristianos de una forma u otra tenemos una bendición tanto en la parte del óvulo de la mujer como en la parte de los espermas. Hay que recordar que la palabra esperma es la palabra semilla en griego y semilla es algo que produce. Por eso los espíritus trabajan para sacar el esperma y para sacar lo que tiene que ver con la parte ovular de la mujer, porque eso es muy interesante conocerlo. Ellos te visitan sobre todo cuando tú duermes.
Por eso se le llama metresa o espíritu subcubo o incubo. Quiere decir que a los hombres ellas entran y los hombres entran en las mujeres. ¿Cómo así? No sé si me doy a entender. Cuando llega un hombre muy despampanante en tu sueño, un tipo muy elegante, y tú lo ves, y ese hombre te enamora, y tu alma se siente como complacida con lo que te dice, y tú tienes algún tipo de contacto con él, con ese espíritu. Ellos, como son espíritus en forma de viento, lo que agarran es que trabajan en una parte del cerebro que se llama la parte de la dopamina. Aplican algo en la dopamina, que es algo químico, es un químico del cerebro que te permite tener una sensación sexual muy exclusiva, y entonces van a la parte del líbido y también comienzan a elevarla. Cuando eso pasa, la gente piensa que tiene una relación sexual con un hombre y viceversa, aleluya, sí, y viceversa con una mujer. Y como ellos activan esas partes del líbido y de la dopamina, la activan a un nivel tan elevado que la gente siente una emoción y una sensación más fuerte que si estuviera en vida natural. Ahora, ¿qué hacen ellos? ¿Por qué ellos quieren provocar eso? Número uno, porque cuando ellos entran pueden sensibilizar tu alma al pecado. Número dos, cuando pueden entrar a ti o estar encima de ti, pueden provocar también que tu mente empiece a pensar, tus ojos empiecen a mirar, tu boca empiece a hablar y tus oídos empiecen a escuchar cosas que no son del agrado del Creador, y comienzan a ponerte el gusto por la carne, el gusto por las cosas, por ejemplo, de otras mujeres, de otros hombres, y así sucesivamente. Además de que contaminan tu alma, porque tu alma pierde presencia, pierde unción y pierde esencia, porque en tu semilla, entiéndase lo que tú tienes reservado, guardado, hay una santidad que se llama Kedushá, hay una parte santa que cuando ellos pueden vertirla hacia afuera, entonces provocan en ti que haya una parte de tu alma contaminada y no es igual. Si ustedes quieren saber si eso es verdad, porque hay mucha gente que a veces duda de eso, si quieren saber si eso es verdad, a los hombres que les ha pasado, no se levantan igual. Si les tocaba predicar el otro día, no sienten la misma unción, no sienten la misma presencia, no sienten el mismo fuego. A las mujeres, si es invertido el orden, entonces no sienten el mismo afecto hacia su esposo, no sienten la misma intensidad sexual que sentían hacia su esposo, porque vieron un hombre que llegó a su sueño. La intención de esos espíritus es atarte hasta que puedan provocar en ti división en tu matrimonio, división en tu casa, porque así mismo cuando tú le das libertad a eso, se mete entonces uno de esos espíritus en la mitad de tu cama y divide a tu hombre de ti, a tu mujer de ti, y él está en el medio. Tú estás por allá y ella está por aquí, por allá, porque ese es el caso de esos espíritus. Esos espíritus tienen otro nombre, le llaman Rujó. Rujó quiere decir los espíritus que enloquecen a las personas. O sea, sirven de metresa, de espíritus incubo y sucubo, pero son espíritus también que provocan locura dentro de la gente. Por eso, cuando usted vaya a reprender un demonio, dígale espíritu de Rujó o de locura, suelte ese cuerpo. Espíritu de metresa o de Rujó, suelte ese cuerpo. Espíritu inmundo, incubo o subcubo, suelte ese cuerpo en el nombre de Jesús. Marlon, he tomado mucho tiempo y no quiero cansar a mi gente. No, Adelante. no, varón, Yo tengo una pregunta muy interesante y es simple y es rápida, por ¿Cómo no? favor. Antes que se me vaya, usted habló que lo que más me interesó de todo, porque creo que envuelve todo lo que usted habló, tienes que saber el tipo de espíritu que te ataca. ¿Cómo puedes tener más de un espíritu? En otras palabras, ¿cómo yo puedo hablar y averiguar qué tipo de espíritu o espíritus me estén atacando a mí? ¿Cómo Fíjese, llego yo a averiguar eso yo misma, sola? fíjese, mi amada hermana, muchas gracias por la pregunta, que es muy interesante. Que usted se dará cuenta dependiendo de los síntomas y las características del ataque del espíritu. Si a usted la están atacando en el matrimonio, usted va a investigar, Señor, ¿qué tipo de espíritu es que está atacando mi matrimonio? Y si usted se da cuenta
son un mismo tipo de espíritu, sobre todo estos que yo le estaba diciendo, se llaman Rujó, Metresa, espíritu incubo o sucubo. Ellos son los que causan problemas en los matrimonios. Entonces, cuando usted vea problemas, bueno, ojalá que no sea así, vamos a poner un ejemplo, cuando la pareja ve problemas, entonces no puede estar reprendiendo otro tipo de espíritu, sino que tiene que basarse exactamente en los Rujó o en los espíritus de Metresa, espíritus incubo o sucubo, que son los que trabajan en el matrimonio. Si en caso dado, la persona o en dado caso tiene problema a nivel de órganos, la persona va a reprender los espíritus de enfermedad que se llaman mescrateín, que son los espíritus que atacan los órganos. Son exclusivos para atacar órganos. No importa que sean órganos de cualquier tipo, pueden ser internos y externos. Entonces, usted va a reprender ese tipo de espíritu que a su vez se le llama espíritu de enfermedad. Y un espíritu que esté formando muchas peleas en un núcleo familiar entre hermanas, hijos, sobrinos, padres. Ahí influyen dos tipos de espíritus, se llaman espíritus de división y espíritus de pleito o contienda, que es el mismo. Okay. Espíritus son los que trabajan para dividir la familia. Combinado con los espíritus de división están pleito, pero también están desacuerdo. Está desacuerdo. Entonces, cuando un espíritu está trabajando así, trae al otro, dependiendo de la manifestación de la situación o el problema que se dé, otros espíritus vienen a aliarse, vienen a unirse para hacerle la guerra de otra manera. Por ejemplo, cuando hay división entre la familia, cuando hay pleito, cuando hay problemas, regularmente hay gente que van a pelear incluso hasta físicamente, a veces pelean. Pero de ahí en adelante salen de ese tipo de gente desánimo, desaliento, depresión, porque hay gente que se deprime, hay gente que se desanima, hay gente que se desalienta. Entonces, cuando esos pueden ver todas estas cosas, se unen a trabajar todos para hacer un estrago dentro de esa familia. Cuando son los espíritus que trabajan en el matrimonio, entonces esos espíritus trabajan a su vez en los demás matrimonios de la familia que están en problemas. Simplemente son los mismos espíritus. Wow, okay. Muchas gracias. ¿Cómo no? Y las personas que, mujeres o hombres, por ejemplo, que no contraen matrimonio, se divorciaron o tal vez no han contraído un matrimonio, o sea, ¿qué espíritu nos reprende? Que no contraen matrimonio porque entienden como que, mira, amada, hay personas, mujeres sobre todo, que son brillantes, son inteligentes, son amables, son elegantes, son mujeres de Dios. Tienen cualidades y características increíbles. Pero cuando los hombres se le acercan, se van, como que si ellas los espantan. A ese tipo de mujer regularmente hay que reprender a un espíritu que se llama espíritu de alejamiento o se le llama Santa Ana. Aquí le llamamos Santa Ana. Santa Ana. Porque ese espíritu trabaja para alejar a los hombres de las mujeres. Ese espíritu también en otro lado, en el área de la brujería, se le llama Alejo. Algunas personas le dicen San Alejo. Sí. Porque ese trabaja para alejar a los hombres de las mujeres, aún las mujeres sean con esas características y cualidades que yo le dije. Entonces, hay que reprender ese espíritu, pero hay un espíritu sobre todo, que ese es el que causa más eso, que se llama ánima sola. Ese es el principal. Se llama ánima sola, que es una metresa, es un demonio, es una metresa, que esa es la causante de que la mayoría de las mujeres y los hombres no se puedan casar. Aún están pidiendo, Señor, Padre, ayúdame. Tienen que romper con eso, tienen que mantenerse, porque hay gente que ellos pueden hacerlo, tienen la facilidad porque ánima sola no está detrás de ellos, pero hay gente que sí, que ánima sola está muy de cerca
y no le permite tener acceso a los hombres ni a las mujeres. ¿Ánima sol o ánima sola? Ánima sola. Ánima sola. Gracias. Es interesante. Vamos, sigan preguntando, no se queden con nada en la cabeza. Hugo Quiñones, no te quedes Ramón, con... ¿cómo estás? Carlos, no te quedes con nada. Dios te bendiga, Ramón, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Mayra, Mira, quiero contarte algo así rapidito, Ramón. Fíjate que hoy tuve un cierre de una casa y uno de mis clientes es inversionista. Ya en un año le he comprado como 3 casas, pero fíjate que me estaba confesando hoy que dice que el agente que tenía, que trabajaba con ella anteriormente, ella hacía como conjuros y iba a enterrar cosas a las casas antes de comprarlos o antes de venderlas. Y dice que ella, como ella es cristiana, entonces dice que ella solo miraba que ella se metía entre las flores y escondía estas cosas ahí. Y un día dice que la siguió y dice que vio que metió unas cositas así con unos huevos y no sé qué más. Entonces, me estaba comentando hoy que dice que en la iglesia donde ella va, alguien le profetizó y le dijo, te voy a mandar a un agente que es un agente que está de acuerdo a mi corazón. Y ella me conoció en un open house hace un poquito más de un año. Y cuando ella me vio, me dijo, tú vas a trabajar conmigo en bienes y raíces. Y mira, desde ese entonces le he comprado 3 casas y ella está tan contenta porque ha ganado mucho dinero en tan poco tiempo, pero esto de los demonios, eso es constantemente, de los hechizos, de todos los conjuros que la gente está haciendo, es muy constante. Fui a ver otra casa hace un par de días que nomás entré a la casa, la viejita empezó a hablar ahí y dijo, no vengas, no entres aquí, me dice, porque aquí vienen demonios, vienen brujos de Haití, me dijo, de Haití vienen aquí porque esta mujer les dio $10,000 para que le mataran al marido. Total de que así cosas tan impresionantes que uno mira todo el tiempo alrededor de lo que está pasando. Entonces, es muy importante que antes de salir de casa, yo lo hago todos los días, le digo, Señor, yo bendigo mi trabajo, bendigo lo que hago, me mantengo siempre orando porque el Señor me proteja, porque lo que tú dijiste, hay demonios que han sido asignados especialmente para atacar alguna área de nuestra vida, y tenemos que estar siempre o sea, pendientes de que el enemigo, nomás nos levantamos de la cama, el enemigo va a tener algo nuevo que atacar en nuestras vidas. Debe tener también pendiente, gracias, Hugo. Lo que uno debe tener pendiente es que no todo es provocado por demonios. Les voy a decir algo para que estemos bien claros también con eso. Hay gente que tienen una falsa guerra espiritual. ¿Y a qué llamamos nosotros falsa guerra espiritual? A que ellos adjudican todo a demonio, y no todo es demonio. Los demonios están en todas partes, subdivididos y así, pero no todo es demonio. Hay conductas, hay actitudes, hay formas, hay actos que son propios de los seres humanos, que están en nuestra propia carne, en nuestra propia designación y asignación. Entonces, uno tiene que tener cuidado con adjudicarle todo a demonio cuando a veces uno no quiere asumir cierta responsabilidad. Pero de que a los empresarios le lanzan brujería, sí. A ustedes que tienen empresa le lanzan polvo, polvillo, verde, azul, negro. Los polvos negros son mucho más peligrosos a polvos amarillos, y cada polvo de esos va con el nombre de algún tipo de demonio o de espíritu y dándole algo. Hay gente que le lanzan espíritu de muerte para que mueran a temprana edad. Hay familias que todas son invadidas por demonios de muerte y van muriendo uno detrás de otro. Y hay familias que todas van así. Hay familias que lo que le envían es espíritus de muerte para que mueran con ataques cardíacos, todo, para que todos mueran con alguna enfermedad terminal, para que todos mueran de diabetes, para que todos caigan presos, y para que sean todos delincuentes, para que todas esas mujeres sean prostitutas y los hombres ladrones. Hay espíritus que atacan para que todos mueran de accidente, que se accidenten y se lamenten, y así sucesivamente. O sea, ¿qué tiene que hacer uno como creyente? Vivir cuidando su espalda y su frente, sus lados. No debe vivir cuidándose, no dejando de orar, no dejando de buscar a Dios,
como yo les decía al principio, cuidar la frente, cuidar la mente, cuidar el corazón. Sobre todo si tú tienes raíz de amargura, es un espíritu que está en tu corazón y es un demonio que te tiene atado. Hemos visto gente que cuando hemos orado por ellos, los demonios dicen, yo no me voy. Y cuando uno le pregunta por qué, dicen, no, porque ella odia, porque ella dice ser cristiana, pero ella odia. Ella odia a su papá, ella odia a su mamá, ella odia a un hermano, una hermana. Te tiene que alguien pendiente. Ella odia a un vecino, ella odia a su esposo, ella odia a su él odia a su esposa, él odia a tal gente porque le hizo esto. Ella tiene rencores y raíz de amargura porque la abusaron de ella sexualmente y ella nunca ha podido perdonar. Ese tipo de gente tiene espíritus que obligatoriamente hay que ministrarle liberación para reprenderle. Hay gente que tiene espíritu de homosexualismo, que es uno de los espíritus más antiguos, más fuertes. Hay que reprenderle y hay que orar. Y ese tipo de gente tiene que aceptar, tiene que decidirse, tiene que liberarse. También mujeres, señoritas, jovencitas, mujeres ya adultas que tienen espíritu de lesbianismo detrás, que le gustan otras mujeres, que le atraen otras mujeres, hay que reprender. Yo he tenido experiencia con niñas, jovencitas que se me han acercado, pastor, yo quiero que usted ore por mí, quiero que me libere, tengo un espíritu de lesbianismo detrás que no me deja tranquila y yo siento afinidad con mujeres, pero la afinidad es más allá, yo siento estar con ellas, siento que las quiero, que me gustan, que me atraen y hemos tenido que reprender y orar y son demonios que se asignan y que están ahí. Hay gente que tiene vicio y que está dentro de la iglesia. Vicio de cualquier índole son espíritus que hay que reprenderte. Se llaman los demonios del alma, que son los que se alojan en la parte del alma, que no se manifiestan muchas veces diciendo y como que tirado al piso, pero se manifiestan por vía de eructo, por vía de bostezo, por vía de vómito, se manifiestan por vía de sacudimiento, de moco, de saliva, de baba, por ahí salen. Hay espíritus que salen por la parte de atrás, ¿sí? La parte anal. Hay espíritus que salen por la parte donde haya un conducto abierto. Hay espíritus que salen. Los hemos reprendido y han salido de esa manera porque hay gente que los tiene reservados y a veces no se da cuenta. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno como creyente? Examinarse. Si necesito liberación, no me quedo sin liberación. Si yo lo necesito, tengo que ir para que oren por mí, porque la necesito y no puedo creerme que yo no, que yo soy. No. Creerme eso no. Si tú quieres ser libre, aquí está la liberación para ti. Dios les bendiga en esta noche. Dios les guarde. La paz del Señor con ustedes. Muchas gracias. Ramón, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Cómo no? Digamos, si tú, vas a ver a alguien por una liberación y digamos tú quieres liberarte de tristeza o de rabia, de eso, pero a lo mejor el pastor que te está haciendo la liberación puedes tener otros demonios que tú no sepas que tienes y él te los puede llamar a sacártelos, o cómo funcionaría eso. Sí, claro que sí. Regularmente el que ministra liberación, como tiene esa asignación, el Señor le muestra qué tipo de espíritu tiene. Ok, y gracias. Hay espíritus que le llaman la última semilla, que son los que nosotros estábamos liberando a un joven, estábamos orando por él por liberación, y entonces se le hizo varias secciones, porque las liberaciones no son una sola vez, las liberaciones son varias secciones que se hacen, dependiendo del nivel de atadura que tenga la persona. Y cuando estábamos orando, entonces el demonio dijo, la última semilla, o sea, el último demonio que salió, que estaba sembrado en él. Hay cristianos que tienen demonios dentro, o hay gente que tiene demonios dentro y hay otro que los tiene afuera. Por eso hay gente que son poseídos, hay gente que son semiposeídos y hay gente que tienen espíritus guía que desde afuera los guían, aunque ellos no se endiablen, aunque no se endemonien, esos espíritus están al lado para trabajar con ellos. Dios. Varón, muchas gracias. Saludo a cada uno de los pastores, ministros que se encuentran aquí. Quisiera hacerle una pregunta, Ramón. A mí me prestaron un libro que es de Rebecca Brown, que se llama El vino a dar libertad a los cautivos.
Sí. ¿Qué me puedes recomendar? Porque he escuchado varias personas que dicen que no es recomendable que lo leas, que hay personas que han pasado varias situaciones, ¿verdad? Y Dios nos ha estado llevando por el área de la liberación, pero yo entiendo que muchos cristianos no tenemos el conocimiento a profundidad. Dios nos usa, ¿verdad? En esa área por su misericordia, ¿verdad? Como usted mencionó, ¿verdad? Dios nos marca desde pequeño, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad? Que venimos con ese propósito, pero muchas veces no tenemos ese conocimiento a profundidad y vemos muchos cristianos que lo que hacen es inyectar ese miedo para que nos detengamos y no podamos conocer más a profundidad. ¿Qué tú me puedes recomendar referente al libro y tus experiencias? Bueno, el libro de Rebecca Brown, yo lo leí hace mucho tiempo, hace años atrás, lo leí. Y te puedo decir que el libro es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Solo que te da algunas advertencias o exageraciones que si tú lo comienzas a leer, vas a tener esto, vas a tener aquello, vas a tener lo otro, te van a perseguir, vas a tener insomnio. No todo el mundo puede leer el libro de Rebecca Brown. ¿Por qué no todo el mundo? Porque así como no todo el mundo está llamado o está asignado para liberar personas, no todo el mundo puede leer ciertos libros porque va a ser atormentado por las cosas que están ahí. Usted lo puede leer si desea, pero no todo el mundo puede leerlo. Vuelvo y reitero, porque hay almas que son muy débiles. Hay seres humanos que son muy débiles de almas. Entonces, cuando lo leen, ellos entran en un proceso de miedo, como decía Marlon, de temor, en un proceso de sentir lo que allí se vivió, porque ellos comienzan a provocar que esas cosas pasen, porque entonces toman sobre todo el miedo y el temor. El libro es muy bueno, yo se lo recomiendo, pero si usted no se siente en la capacidad de leerlo, porque usted le tiene miedo hasta una cucaracha, le tiene miedo a todo, no lo lea mejor, que no le va a hacer de bien. Pero si usted cree que está listo, está preparado, léalo. Es muy importante leer y saber y conocer muchas cosas que hay allí. Vale, muchas gracias, mi amor. Yo quiero una última pregunta. Los ataques a los niños, aquí en mi casa tengo mi nieto de 2 añitos y muchas noches no duerme nada bien. O sea, la consistencia de la oración es un modo de liberación para ese niño, o sea, porque por ese niño yo oro mucho y se pide mucho, ¿no? Y yo quería preguntarte eso, si en algún momento llega uno a poder liberarlo mientras lo cubras con una oración ahí consistente, ¿no? Esa es una pregunta. La otra, quiero poder saber si te puedo conocer. Voy para Santo Domingo pronto, en la Dominicana. Quiero saber si te puedo ver allá. Por de supuesto, algún modo. bueno, mi número está ahí, Marlon, tú lo puedes escribir o alguien, por favor. Sí, yo se lo envío. Ella va a estar allá con mi maestro, con Héctor Agramonte. Perfecto. Héctor Agramonte creo que está ahí mismo en Santo Domingo, ¿verdad, prima? Sí, no me acuerdo si se mudó, no me acuerdo si es San Cristóbal o San Isidro. Tengo que buscar bien. Ellos se acaban de mudar de en vivienda, están ahora ahí como a 20 minutos de ahí. En vivienda, yo sé. En vivienda, ajá. Se mudaron, están como a 20 minutos de ahí. Oh, Creo que es perfecto. San Isidro, creo que. Sí, está como a 15, 20 minutos de ahí, sí. Sí, así que te voy a llamar cuando llegue allá. Voy a estar como 11 días por allá, a ver si te puedo conocer. Claro que sí. Y todo el que quiera mi número, Marlon lo va a poner ahí, me lo Ok. pide. Mira, Entonces esa pregunta del niño, perdón. mira cómo dice acá. Mira, Ese libro, precisamente como me hiciste la pregunta y lo tengo aquí en la mesa, como si fuera por casualidad, pero no es casualidad, le tomé se una foto, ok. Manual de Liberación para Niños. Aquí lo tengo en casa. Los niños, como yo inicié ahorita, son afectados. ¿Qué edad tiene el niño? 2 años y un poquito más, 2 años y como 4 meses. Sí, él tiene un proceso en estos 2 años. Hay espíritus que lo atacan. Esos espíritus que lo atacan se llaman duende. Son espíritus de pequeño, de tamaño, son de tamaño pequeño o de pequeño tamaño o de pequeña estatura, y lo atacan sobre todo para
que el niño se mantenga llorando, se mantenga triste, se mantenga que no quiera comer, que tenga pesadilla, que se ponga inquieto, porque hay un espíritu que sobre todo ataca a los niños, que se llama el niño de antorcha. Ese que se llama el niño de antorcha, ese es el que ataca principalmente a los niños. Tiene una varita, si fuera que ensalta a la gente en la mitología griega, ¿verdad? Pupilo, como el que ensalta a los niños. Entonces, tiene esa varita en la mano, y con esa varita él toca a los niños, los inquieta y los hace sentir infelices, y los hace sentir que no están bien, lloran muchísimo, se sienten muy mal. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ungirlo. Tú puedes ungirlo con aceite, si tiene aceite ungido. Puedes ungirlo con vino, aceite y sal. Si quieres, son 3 cosas que se hacen para guerra espiritual. Pero si no tiene esas 3 cosas, lo unge con aceite sobre todo, y ora por él, cubriéndolo con la sangre de Cristo y cerrando las puertas. En su habitación, entra a su habitación y pon en la puerta, en cada puerta, si tiene 2 puertas, 3 puertas, entra y pon una gota de sangre en simbología de la sangre del Cordero, y entonces prohíbele al espíritu duende, al espíritu del niño de antorcha, que entre y lo fastidie. Prohíbele con nombre, y en nombre de Jesús ciérrale la puerta y dile: no hay puerta por la cual tú puedas entrar ni puedas tener acceso al niño. En el nombre de Jesús tú verás que la liberación se va a hacer. Obsérvale que mira al niño, que con quienes se junta, que habla, si tiene algún amiguito imaginario, que él habla con él, o que dice yo vi, o que todo eso tiene que observarlo y reprender y liberarlo en el nombre de Jesús, poniéndole la mano en la cabeza, en la frente y en el pecho. Ministro, Duende y espíritu, ¿cuál era el segundo? Antorcha. Antorcha. Espíritu de antorcha. Antorcha. Adelante. Gracias, muchas gracias. no, porque no quiero que alguien se vaya confundido. Tú quisiste decir poner aceite en representación de la sangre. Sí, de la sangre Sí. del Cordero. La gente entendió, Yo iba a preguntar eso, si era sangre de verdad, man. Qué entendió buena pregunta. rápido. Yo dije, déjame agarrar eso, pero yo sé lo que él quiso decir. Es aceite en representación de la sangre, ¿ok? Por si Ujú. Sí, Sí, yo dije, sí, él lo dijo. sí, pero que ¿cómo? se entendió de la otra manera. Por eso Ok. Sí, sí. Ok, creo que deberíamos hacer una segunda parte el miércoles que viene y orar al final por liberación. perfecto, perfecto. Cuando Claro que sí. los corazones estén preparados a través de lo que están recibiendo, y hacer una oración. Aquí hemos visto muchas liberaciones en el Zoom, Sí. muchas hemos visto, y sabemos que esta no va a ser la excepción. Excelente, mi hermano, exposición, excelente conocimiento. Para mí es un privilegio tenerte aquí, mi hermano, y esperamos verte nuevamente por acá, Sí, Marlon, pues, a la orden. Marlon, tengo una preguntita rapidito antes que nos vayamos. Sí, claro que sí, adelante, hermano. pastora. No tenemos, yo no tengo prisa, yo estoy en mi casa. Yo también. Bueno, estoy en el carro, pero estoy en mi casa. Okay. Dios me lo bendiga a todos. Dios le bendiga, hermano Ramón, pastor. Dios me lo bendiga mucho. Yo vivo en mi casa, viven mis 2 nietos. Tienen 18 meses y 2 años y medio. Entonces, ellos sufren mucho de lo que estaba hablando la hermana de su nieto, que hay noches que no duermen, hay semanas que el bebé de 18 años lo que hace es llorar toda la noche y no duerme, y puede estar así por días. Entonces, yo oro y sí hay una manifestación de liberación, pero ellos no le sirven al Señor. Entonces, yo voy a vivir el tiempo que me reste con ellos reprendiendo, y ellos todavía siguen recibiendo porque ellos no les sirven al Señor y siguen abriendo puertas, o cómo, qué es lo que pasa aquí en esto. Los Pero padres, tú dices. usted me dice que Sí, el niño tiene 18 meses y el otro, 2 años y medio. 2 años. ¿Qué hacen los padres? Que usted sepa.
de trabajo. Ajá, ¿y cómo es su vida a nivel de lo que usted puede ver? ¿Cómo son sus actitudes, su conducta? Lo que puede ver. Si hay Pues, vicio, si hay que, por ejemplo. no hay vicio, gracias al Señor, no hay vicio, pero mi hija, que es la mamá de los niños, ella es apartada y no le está sirviendo al Señor. Entonces él, yo creo que él tiene la experiencia de ir a la iglesia de niños, pero no creo que le haya servido al Señor en su vida. Pero ellos sí, ellos están en un cuarto y los niños están en el cuarto con ellos dos. Ellos comparten el cuarto con los niños. Entonces ellos tienen la televisora ahí dentro y ¿verdad? Tienen cosas que a lo mejor están viendo que no son cosas, ¿verdad? Yo sé que por la televisor se traspasan cosas ¿verdad? A la casa. Y aunque yo me he sentado a hablar con ellos y les he dicho y les he explicado de las cosas que ven y las cosas que los niños pueden recibir a través de la televisión, pero todavía esto está pasando. Pero entonces, ¿cómo yo puedo ayudar a mis nietos de esta tortura? Ok. Ramón, Ajá, perfecto. Adelante, hermano, sí. el código del Salmo 91, donde dice, hollarás al cachorro del león. Y el dragón. Que era lo que tú decías, en los espíritus que ven en 40 años lo que va a hacer con la persona, y el deber del ministro que tiene los ojos espirituales abiertos es empezar a hollar desde ahora el espíritu que está atacando al niño. Nada, quería simplemente decir eso, varón, pero te dejo a ti ahí. Perfecto. Bueno, hay que ver, lo primero que usted tiene que hacer como abuela, usted tiene autoridad sobre los niños, porque usted es prácticamente la segunda generación de ellos. Y por lo general, los niños en el mundo espiritual y aún físico son mejores vistos y son vistos incluso por los espíritus para ser usados cuando salen como nietos, no cuando salen como hijos. Es un código muy importante. Los espíritus les gustan más usar a los nietos que a los hijos. Entonces, usted tiene que sacar y experimentar, sacar a los niños y llevarlo a su habitación. En su habitación, usted los va a ungir la noche que usted los lleve. Cuando usted los unja, si es que los niños no están enfermos, porque hay que ver si tienen alguna condición de salud, si tienen algo que le está afectando, un dolor, una muelita, lo que sea, algo que le pueda, se debe examinar si hay algo físico para descartar que hay cosas espirituales. Pero si no hay nada físico, entonces llévelo a su habitación. Ore por ellos, únjalos con aceite. Quebrante al espíritu duende, a ese mismo espíritu que le dije a la hermana Elizabeth, creo que fue. Quebrante el espíritu duende, quebrante al espíritu que se llama niño de antorcha. En el nombre de Jesús, que ataca a los niños. Repréndalo, déle una orden en el nombre de Jesús, y al ungir los niños, usted lo va a tener en su habitación. Ellos van a dormir con usted. Usted va a observar el comportamiento. Como usted es una mujer de Dios, usted durante la noche se va a mantener vigilando de cuando en vez. Clama, ora, cada vez que despierten los chequea, los vigila, ora por ellos, clama y vuelve y se duerme. No es que usted no va a dormir en esa noche. Y usted lo mantiene ahí en vigilancia espiritual. Si los niños esa noche o el niño de 18 meses no está llorando, procure que él tenga su biberón con leche, procure que tenga todo lo de un niño ahí normal, de un niño así de esa edad. Y si el niño está lleno, no tiene enfermedad, no tiene problema, y esa noche usted notó que él no llora, era algo espiritual. Tienen que sacarlo de la habitación. Los padres tienen que sacarlo de ahí. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que está atacando a los padres y está atacando a los niños, porque los niños son los que pueden hacer que los padres ni descansen, ni duerman, ni se sientan bien, ni se sientan conformes. Entonces, el ataque sobre todo es para los niños, para los padres. Pero ese mismo espíritu se entrelaza con otro y ataca también a los niños. Entonces, llévelo a su habitación, pruebe con eso, hermana, y hágalo así en el nombre de Jesús.
Hay que orar por los padres también, ¿no? Porque esa es la situación. Mi hija Sí, vivió una vida muy mundana, entonces también se relaciona con personas X, ¿no? No muy agradable. Entonces, bueno, orar por los para poder romper hay que también orar por los padres problemas. de los niños. El problema es que a los padres no se les puede orar por liberación porque al inconverso no se le ora por liberación. Porque el inconverso tiene su atadura y el inconverso tiene que primero creer, el inconverso tiene que recibir, porque usted no puede ungir a un inconverso ni atarle ni orar por liberación, porque es que esa persona tiene que primero aceptar, reconocer para poder ser libre, porque si no, usted pierde el tiempo con ellos. Usted puede orar, Señor, guárdalo, Padre, cúbrelo, Señor, pero ellos tienen que estar de acuerdo con que el Señor lo haga, porque por los inconversos no se ora por liberación, se ora por salvación. Amén. Varón, una pregunta. Adelante, hermana. Amén, Dios te bendiga. ¿Qué pasa con las personas? O sea, ¿qué consecuencias hay a largo plazo con las personas que necesitan liberación, pero que les están dando pastillas para esa supuesta enfermedad porque no creen en lo espiritual? Pero mientras espiritualmente eso está dormido por causa de la pastilla, ¿qué puede pasar a largo plazo? Bueno, amada, a largo plazo lo que puede pasar es que la persona muera con esa atadura. Y es lamentable que muera atado, porque el que muere atado no tiene un % total de salvación, no se asegura totalmente su salvación, porque tiene que tener libertad en Cristo. Entonces, va a sufrir mientras esté vivo porque está con un medicamento, porque no quiere creer en lo espiritual. Y si no cree en lo espiritual, entonces es una persona que es incrédula. Y uno de los pecados que atan a las personas se llama incredulidad, que es un espíritu o un género que está muchas veces en la vida de las personas. Entonces, lamentablemente sufre y lamentablemente si muere atado o atada, sufrió en la vida y puede irse. Ok, está bien. Y otra pregunta rapidita, que conforme a lo que estabas hablando antes de los años, de cierta edad, de 1 a 5, etcétera, ¿qué hay en los 30 años, que fue cuando Jesús aproximadamente comenzó su ministerio? Los 30 años tienen que ver con lo cultural, porque los 30 años es conforme a la costumbre o a la cultura hebreo-judaica o del judaísmo, que a los 30 años se consideraba una persona ya mayor de edad. A los 30 años el padre presentaba a su hijo frente a la plaza y se lo presentaba a las personas y le decía, este es mi hijo, y este ya es un adulto. Ya él dominicana porta un documento, una cédula, una identidad, y eso ya le daba autoridad para ejercer cualquier oficio público o privado. No podía trabajar hasta que no tuviera esa edad. Por eso es que cuando Jeremías dice, Señor, soy un muchacho, los exegetas dicen que él tenía algunos de 20 años abajo. O sea, por eso él dice, puedo hablar, pero ya de 30 años arriba era responsable, era un adulto. O sea, que es una madurez diferente en las personas a partir de los 30 años, ¿verdad? A partir de los 30 años ya hermano es responsable, muy responsable, tanto en el mundo como en el mundo físico, como en esta área física, en esta parte física. Además, se considera que Adán fue formado entre 30 a 40 años de edad. Amén. Una pregunta, usted explicó de las 12 puertas que cada ser humano entra por una de esas puertas y al nacer se le asigna un espíritu, o mejor dicho, un espíritu, sí, un espíritu asignado, quiere decir un demonio que entra en cada ser humano, algo así explicaste, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, exactamente. Es que, interesante, Sotomayor. Sí, ese espíritu se llama espíritu guía o espíritu asignado, porque cuando hablamos del libro de Mateo,
Jesús dice, creo que en Mateo 12, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Entonces, cada ser humano que no tiene al Señor en su vida tiene por lo menos un espíritu. Y ese espíritu se le llama espíritu asignado o espíritu guía. No sé si cuando ustedes eran conversos pueden recordar ahora que sentían que algo andaba detrás de ustedes, que algo le inducía a hacer cosas, que algo le provocaba, sentían a veces sombras, miraban para atrás y así. Porque ese espíritu se llama espíritu familiar, espíritu asignado o espíritu guía. Y ya la última pregunta y lo suelto, perdón. Usted dijo de la autoliberación, habló de uno de las 4, 5, 6 que yo escribí, mantener la unción, la presencia. Entonces dijiste obediencia, oración, ayuno, silicio. Se me fueron otros. Fidelidad. Fidelidad, ok. Y el silicio es arrodillarse y orarle a Dios, ¿no? El silicio es tirarse en el piso, como hacían los antiguos. Los antiguos utilizaban el silicio como modo de obediencia, como modo de fidelidad, como modo de humillación. De fidelidad. De Y todo humillación. eso que usted dijo, yo puedo hacerlo sola y puedo tratar de que me pueda liberar, reconocer mis faltas, arrepentimiento, todo eso que usted dijo. Sí, sí, claro que sí. Tú no tienes a nadie quien te goce, entonces tú te autoliberas en el nombre de Jesucristo porque tú no tienes un ser humano. Es como Yeshua, es como Jesús o como Juan. Juan simplemente no tuvo a nadie quien lo bautizara, a pesar de que Juan estuvo con los esenios. Pero Juan le dice a Jesús, tú vienes a mí para que yo te bautice cuando debe ser tú el que me bautice a mí. Entonces Jesús le dice, así conviene que hagamos. Vamos a hacerlo como el reino dice. Tú bautízame. Sin embargo, Juan nunca se conoce que haya sido bautizado, pero él pudo haber tenido una autosumersión. Él pudo haberse autosumergido creyendo en el Padre con la autoridad divina. En pocas palabras, como si usted se autolibera en el nombre de Jesús también, porque no tiene quien lo haga. Amén. Las preguntas pueden seguir hasta mañana, no importa, estamos de vigilia. Bueno, pues tengo una última. Usted dijo que algo ahí que quiero entender bien de alguien que sea siempre desde muy joven, que hablen de ti. Diste un ejemplo, no sé si entendí bien, un ejemplo. Alguien que hable de usted, mal de usted, sin usted provocarle nada a esa persona, sin hacerle sentir mal o whatever. Y usted dice que eso persiste en su vida. ¿Quiere decir que usted tiene el dominio de liberación, tiene fuerza de liberación o de liberar, algo así? Bueno, yo puse un ejemplo. Eso tiene que ver con un ejemplo. Por ejemplo, la gente que tiene asignación para liberar son muy atacados desde niños. Me refería a eso. Okay. Los que para que los aborte, los atacan cuando nacen, para que los abandonen, los desprecian. Se levanta la gente sin causa, la gente habla sin motivos. Son personas muy atacadas por el mundo espiritual porque regularmente cuando a la gente le pasa eso, tiene dones muy bonitos y puede tener esa asignación de liberar a otros, aunque no se da cuenta todavía. Pero sí, la mayoría de ese tipo de gente es por eso, porque los demonios lo odian, porque ven su futuro, conocen que esa persona tiene eso, pero la persona muchas veces no lo sabe, pero ellos sí lo saben. Bueno, Ricardo hace rato que tiene esa pregunta. Sí, el mismo tipo de espíritu, humanito. Como yo dije, se llama espíritu de niño de antorcha y también se llaman duende, porque los atacan a partir de que nacen. A partir de que nacen, los atacan. Duende o espíritu de niño de antorcha, porque tiene como una antorchita en la mano. Y esa antorcha obviamente para pullar a los niños, clavarlos y hacerlos sentir mal. Amelia, ¿no tienes preguntas, Ríos? Jocelyn, ¿no tiene pregunta, querida? Saludo para ti. Bendiciones. Sí, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Yo tengo mi nene, ¿no? Tiene 5 años y él también, se me enferma mucho. ¿Tiene que ver algo con el tema digamos, de demonios y eso? ¿Cuántas veces lo llevas al médico y el médico qué te ha dicho? Porque le ha hecho analítica, hemograma, ha descartado posibilidades de problemas en el cuerpo, de enfermedad.
No, él es un nene muy superactivo, digamos, anda de acá para allá, no se queda quieto. Y lo que le estaba atacando mucho es el problema de los bronquios. Y cada vez que levantaba fiebre, bueno, me decía que veía cosas. ¿Qué veía? ¿Qué decía que veía? Me dijo que veía como gente cantando. Después a mí me decía que yo tenía la cara rara. Después decía que había muchos chicos cantando. Me apuntaba a la puerta y lloraba, gritaba. Oh, bueno, cuando él se enferma y se enferma grave, de manera grave, ¿cómo no, Maribel? Si es muy grave la enfermedad, regularmente cuando la gente tiene enfermedades de muerte o está próximo a la muerte, ve todas esas cosas. Posiblemente su niño en algún momento determinado estuvo muy enfermo con los bronquios, o sea, se sintió asfixiar, se sintió desmayar, entonces los espíritus se acercan y él puede ver todos esos espíritus que están cerca. Por eso dice, veo tu rostro extraño, veo tu cosa, pero no es rostro, es que él está viendo sombras de muerte, espíritus que están muy cercanos a él. Y esa es la causa por la cual le ha pasado eso. Pero si es un problema de los bronquios, lo que tiene que examinar, llevándolo al médico, dándole algunas cosas naturales y dándole su medicación para que él se sane. Y con los medicamentos, juntamente con los medicamentos, orar por él, reprender todo espíritu de asma, todo espíritu que le provoca flemas en los bronquios y comenzar entonces a hacer guerra por él, a favor de él, porque detrás de toda enfermedad hay un espíritu, aunque la enfermedad sea natural, hay un espíritu que lleva ese nombre. Yo crié un niño que le dio su primer ataque de asma a mi hijo con 11, 12 meses. Si de algo te sirve esto, le quité. Yo no estaba, no era una mujer así de oraciones en esa etapa de la vida de mis hijos para nada. De vez en cuando hacía una oración, pero no como ahora. Pero lo que sí le quité a él le funcionó, le quité todas las azúcares, o sea, no le daba azúcar refinada, no le daba queso, no le daba productos lácteos, le quité las harinas y eso fue increíble cómo él no se enfermaba. Entonces, bueno, si el niño es un niño que tiene una alimentación donde hay muchos carbohidratos y azúcar refinada, pues eso provoca mucho el asma, eso activa muchísimo el asma. La flema que crea eso es increíble. Yo lo sé porque yo lo hacía con el niño. Y le daba ajo crudo casi todos los días, machacaba un ajo crudo y se lo daba a masticar con miel. Y nunca más tuvo un ataque así. Tiene que ser que él se comiera mucha azúcar refinada, pizza, un día que salía con el padre, los fines de semana, venía ahogado y de nuevo entonces ese día era a base de frutas, líquidos y así sucesivamente. Se cuidaba de eso, o sea, le quita las azúcares, las cosas refinadas, las harinas y se mantiene mucho mejor. Perfecto, es que hay que cuidar, es lo que uno come, es lo que uno come porque por eso yo les mencioné a ustedes que 365 mandamientos son de comida, todos son de comida, porque el Eterno quiere que uno coma de tal manera que no se enferme por lo que coma, para que luego no esté atrayendo espíritus, demonios, ni esté atrayendo quejas delante del Señor. Bueno, pues comenzaste a comer bofe, tripita, mangú tarde de la noche, mucha grasa. Comenzaste a comer carne de chivo, te gusta mucho. Mira, Quiñones, cómo se ríe. Adelante, Josephine. Así me quedé, aleluya. ¿A qué se basan los espíritus de epilepsia o convulsiones? Like, ¿cómo entran? ¿Y por Okay. qué? Oye, muy interesante esa pregunta. Podríamos pasar mucho rato hablando, pero la voy a resumir. El espíritu epiléptico, hay 14 tipos de epilepsias. Sin embargo, la epilepsia se debe sobre todo, y escucha esto con atención, Josephine, porque esto es poderoso para que luego lo pueda enseñar también. La epilepsia se debe a que mayormente esa persona nació un día que la luna estaba llena. Dios.
Wow. Por eso le llaman lunático. Lunático. Entonces, ¿qué pasa? Como hay cambios en la luna, asimismo hay cambios en el comportamiento, su comportamiento, sobre todo cuando algún tipo de espíritu, porque en la luna hay muchos espíritus que tratan de controlar la luna. Eso es un tema que podemos hacer Zoom otros días y vamos a desglosar muchísimos temas. Los espíritus tienen temas que eso se acabó. Entonces, la luna tiene un tipo de espíritu que trabaja en ella. Entonces, dependiendo de la hora, dependiendo del día, dependiendo de la noche, mayormente si la luna está llena, ese niño, esa persona nació en luna llena una noche que la luna estaba en cuarto creciente y cambió. Entonces, se mete un espíritu a la vida de esa persona y comienza a trabajar desde que es bebé, desde que entra al vientre. Entonces, cuando va creciendo, ese espíritu se le manifiesta porque nació exactamente en una noche de luna llena. Por eso se le llama lunático. A Jesús le llevaron un muchacho que era lunático. Y fíjate que cuando la multitud se agolpa, dice que Jesús, antes que la multitud siguiera agolpándose, siguiera juntando, Jesús le preguntó al papá, ¿desde cuándo le pasa esto? Y el papá le dijo, desde niño. Cuando tú buscas la palabra niño allí, es desde que nació. Yo no sé si alguien entiende esto. Desde que nació. Entonces, el Señor viene y le dice, espíritu, suéltalo. Ahora, cuando tú lees el texto, ¿qué dice? Que el espíritu lo echaba ¿dónde? Lo echaba en el agua y ¿dónde más? Y en el fuego. Lo que quiere decir que ese espíritu trabaja con la luna, con el fuego y con las aguas. Porque la luna regularmente, cuando está cuarto creciente, en las aguas es que ella se ilumina, sobre todo en el mar. Y trabaja entonces con las aguas y con el fuego. ¿Qué fue? Se fue la luz. Oh my God. Se me va a ir el internet. Gloria a Dios. Así que eso es lo que pasa. ¿Todavía me escuchan? Sí, todavía, varón. Gloria a Dios. Qué bendición. Entonces, la manifestación de eso es por eso. ¿Se puede echar fuera ese espíritu? Claro que sí. En el nombre de Jesús, Jesús lo echó fuera y Jesús dijo que cosas mayores que la que él hizo, también nosotros haremos en su nombre. Ese espíritu se puede echar fuera porque las características de ese espíritu es eso. Un marajo por la boca y alucinación, porque esos son los cambios lunáticos o los cambios de la luna. Poderoso. ¿Te gustó, Sotomayor, verdad? Amén. Gracias. ¿Cómo no? ¿Te gustó, Marlon? Poderoso, mi hermano. El miércoles que viene, varón, necesitamos la segunda parte de este tema. Claro que sí. Estoy a la orden en el nombre de Jesús. De y grabar. vaya